vamos a comenzar dando la definición de lo que es un suceso o también llamado evento. Dice la definición 6. Sea ese un espacio muestra asociado a un experimento epsilon. Llamaremos suceso o también evento a cualquier subconjunto de ese. Entonces acá nos damos cuenta nosotros porque les había pedido al comienzo estudiar. ¿Se acuerdan que habíamos visto un repaso de conjuntos? Porque van a empezar a aparecer los conjuntos y ahora aparecen ¿quiénes? Los subconjuntos de un conjunto. Bueno, dentro de los sucesos podemos definir algunos sucesos que van a ser muy especiales, que son los siguientes. El suceso que lo vamos a llamar seguro es aquel que siempre ocurre, dice. Es decir, es el propio espacio muestra S. ¿Se acuerdan que había una propiedad que nos decía que todo conjunto estaba contenido en sí mismo o no? ¿Se acuerdan esa propiedad o no? ¿Sí o no? Si no, vamos acá. No sé dónde está. Creo que lo tengo acá. No me acuerdo dónde lo dejé al archivo de conjuntos. Pero había una propiedad que nos decía que todo conjunto A estaba contenido en sí mismo. Lo escribamos para que ustedes. Esperen que se abra el programa. La propiedad decía así, para todo A se cumple que A, ¿qué pasa? Siempre está contenido en A, donde A era un conjunto. Entonces, el propio conjunto es un conjunto de sí mismo. Por lo tanto, en este caso, este conjunto lo vamos a llamar S, que era el espacio muestra. Entonces ese va a ser el suceso seguro. Ahora, después tenemos el suceso imposible, o también llamado evento imposible, dice. Es aquel que nunca puede suceder, es decir, que no tiene ningún punto muestra favorable a él. Y básicamente ese conjunto siempre va a ser ¿quién? El conjunto vacío. ¿Se acuerdan que con esta letra, la phi, denotábamos al conjunto vacío? Después también tenemos la definición de suceso elemental. Dice, es aquel subconjunto de S que tiene un solo punto muestra. O también uno diría que tiene un único elemento. ¿Se entiende? En términos acá de probabilidad decimos punto muestra. Porque recordemos que a los elementos de un espacio muestra los llamábamos puntos muestra. Pero en los términos de conjunto diríamos un suceso es elemental si ese conjunto tiene un único elemento. Simbólicamente dice A es un suceso elemental, ¿ven? Si A está compuesto por un único elemento donde ese elemento obviamente va a pertenecer al espacio muestra. Así se escribe esto, ¿ven? A nos dice está formado por el elemento S, de modo que S pertenece al espacio muestra. Observación 3. Dice, con las definiciones anteriores podemos expresar, dice, a S de la siguiente manera. ¿Cómo se lee esto que está acá? A ver si se entiende. Está como uno diría jeroglífico. Bueno, miremos bien. Este símbolo, ¿qué símbolo es? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué símbolo de qué operación en conjuntos? Universal, profe. No. Universal era así. Universal. Nosotros utilizábamos este. Ah, tiene razón. Que acá estaría
fíjense acá, que no es lo mismo, ¿ven? O está acá. Bueno, solo que este es más chiquitito y este es más grande. Pero esto significaba que unión, ¿se acuerdan? Unión. Entonces, el S, ¿cómo lo puedo describir? Como la unión de todos los sucesos que elementales. Esto está descrito así. El S es la unión de todos los sucesos elementales. Y eso va a ser importante a la hora de hacer demostraciones. Bueno. Es decir, dice, S es la unión, ¿ven?, de todos los sucesos elementales. Definición 7 dice, dos sucesos A y B pertenecientes a W, donde W va a ser quién, y aparece otra cosa que habíamos visto en conjunto. Esto se llamaba ¿qué? El conjunto partes de S. ¿Quién era el conjunto partes? Y era el conjunto que tenía adentro a quienes, que tenía como elementos a subconjuntos. Por eso ven, decimos, cuando estamos diciendo dos sucesos A y B que pertenecen al conjunto partes, nos estamos refiriendo a que A y B también son conjuntos. Vamos a decir que estos sucesos se dicen mutuamente excluyentes si A intersección B nos da el vacío. Algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La definición es definición. No se, como uno diría, no se la critica. Porque vino alguien y definió así a mutuamente excluyentes. ¿Se entiende o no? Él dijo, bueno, yo voy a decir que si la intersección de dos conjuntos me da vacío, voy a decir que esos sucesos son mutuamente excluyentes. Y listo. El por qué no hay que darle un porqué, sino que alguien vino y lo bautiza de ese modo. Entonces, veamos el ejemplo 16. Dice, sea S el espacio muestra del ejemplo 5 en la página 3 y los siguientes sucesos. Bueno, vamos a la página 5 un ratito para ver cuál era el ejemplo 5 de la página 3. Bueno, vamos, ejemplo 5, página 3, que era justamente lanzar un dado legal 2 veces y anotar los resultados que se obtuvieron en el orden en el que se tiraron. Entonces el espacio muestra eran los x y tales que x como y podían tomar, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el cardinal de este conjunto sería 36. Recordando eso, porque por ahí uno habla y dice igual, ¿cuál era el ejemplo? Veamos los siguientes sucesos. El suceso A siempre se escribe así. Se escribe, fíjense, la letra A mayúscula, B o C para los sucesos y se pone 2 puntitos. Y entre comillas o estas otras que también son como unos tipos comillitas ponemos cuál va a ser el suceso. Dice, la suma de los resultados obtenidos tiene que darme 6. En cambio el suceso B va a ser el número mayor de los dos es 4. El suceso C va a ser la suma de los resultados obtenidos es 12. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Simplemente estoy proponiendo sucesos. ¿Me entiende o no? Uno está proponiendo estos sucesos. Bueno, acá el suceso está escrito coloquialmente y ahora tenemos que escribir ese suceso y lo vamos a escribir por extensión. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si acá en el ejemplo, ¿se acuerdan? En el ejemplo el espacio muestra está formado por pares ordenados, entonces como estos sucesos son subconjuntos de ese conjunto, estos también tienen que ser pares ordenados. Ahora, como son dentro de todos pares ordenados, son pocos, los podemos escribir, ¿por qué? Por extensión, ¿se entiende o no? Ahora, si los pares ordenados son muchos, entonces ya
no me va a convenir escribirlo por extensión y capaz que me convenga escribirlos por comprensión. Es más, si el conjunto tiene infinitos elementos, es muy probable que no lo pueda escribir por comprensión a los sucesos y capaz que los tenga que escribir por extensión. Bueno, ¿quién va a ser el suceso A? ¿Qué me dice acá? La suma de los resultados obtenidos tiene que darme 6. ¿Qué significa? Que lo que vale X más lo que vale Y siempre tiene que darme igual a 6. Entonces empiezo a probar a ver con algunos elementos. ¿Esto me da 6 o no? La suma de los dos números. Sí, ¿no? Porque 1 más 5 nos da 6. Entonces, este elemento pertenece a este suceso. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora este otro, la suma de los dos resultados, ¿me da 6 o no? Sí. Entonces, este También. elemento también lo escribo en este conjunto. Y así voy escribiendo todos los elementos donde la suma siempre me dé 6. Bueno, por ejemplo, el 1, 1 no puede ir acá porque 1 más 1, ¿cuánto nos da? 2. 2. Y acá nos dice que nos tiene que dar ¿cuánto? 6. ¿Se entiende? 6. Bueno, ahora si yo hubiese querido escribir el suceso, ¿por qué? Por comprensión. ¿Cómo tendría que haber sido por comprensión? ¿A quién sería? Serían los quienes. Los X, Y, tales que X más qué? X más Y X más sea igual a quién? igual Sea 6. ¿Y qué más? 6. ¿Y así nomás o no? ¿Qué más? ¿Y así nomás o no? No podemos poner mayor igual. O sea, el contenido es 6. hasta acá la suma me da 6 o no. Pero por ejemplo, si yo sumo, por decirte algo, si yo te sumo menos, Pongan ustedes si X da menos 6. 1 y 7. Si X da. Menos 1 y 7. ¿La suma da 6 o no? Sí, pero hay que no es de los dados y el dado no tiene menos 1. Pero acá no, este conjunto así como está no está indicándome eso. Si vos lo escribís así nomás, entonces das a entender que pueden ser cualquiera. Entonces, ¿qué le tendríamos que poner? Para todos los naturales. Y aún así, ¿no? No, Sí, porque a ver, podría ser para las naturales, sí. No lo pensé, pero sí, podría ser. Pero directamente digo los X, Y que pertenezcan a dónde. Y me refiero a quién. a este. A ese. Entonces ya sabes que vas a trabajar solamente con los que viven en dónde. En ese nada más. ¿Se entiende? En ese. ¿Se acuerdan que cuando uno creaba un conjunto a partir, este S, ¿quién vendría a ser en la teoría de conjuntos? Vendría a ser el universal. ¿Se acuerdan que era el conjunto de referencia a partir del cual uno creaba los otros conjuntos o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, este S es el universal. No me voy a salir de los elementos de ahí. O sea que con esto ya sabemos que X ¿qué puede tomar? Y X puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. E Y puede tomar el valor ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nada más. Y de esos obviamente selecciono los que cumplan con esta condición. ¿Se entiende o no? Bueno, ahora vamos con el otro. B dice: el número mayor de los dos tiene que ser 4. Entonces, acá está escrito el conjunto ¿por qué? Por extensión. ¿Ven? 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1. Y acá hay una duda. Alguien puede pensar, ¿y en 4, 4 uno es mayor que el otro? Y sí, porque cumple.
Los dos serían los mayores, ¿se entiende o no? El mayor número es 4. Y sí, porque no hay otro. Entonces, tenemos este conjunto. Ahora, este conjunto ya no sería tan fácil escribirlo por ¿cómo se dice? Comprensión. Si quiere lo escribimos, pero porque necesitamos otro concepto más que ustedes no lo han visto. Pero de nuevo diríamos quiénes. Los x, y de nuevo que pertenezcan a ese. Eso de que pertenezca a ese ya me garantiza que no me voy a salir de los elementos que estaban en ese. De modo que esto se escribiría así. El máximo de entre x e y tiene que ser igual a 4. Bueno, esto se lee así, ¿ven? Son los x y que están en S, tal que el máximo entre estos dos elementos tiene que ser 4. Bueno. Y el último suceso sería el C, dice, la suma de los resultados obtenidos nos tiene que dar 12. Y bueno, claramente vemos que hay uno de todos los elementos que están en el espacio muestra, hay uno solo nomás que cumple con eso, que es 6 con 6, porque 6 más 6 es 12. Después para todos los otros siempre nos va a dar menor que 12. ¿Se ve eso o no? Y bueno, si lo quisiéramos escribir por comprensión, ¿cómo sería? C sería ¿quién? Los quienes, los x y que están en dónde? En ese, tal que x más y sea igual a 12. Acá están escritos por extensión, por compresión, perdón, y acá los tenemos escritos por extensión. Bueno, una vez que uno tiene estos tres sucesos, el suceso A, el suceso B y el suceso C, también podemos empezar a operar con esos sucesos y dar nuevos sucesos o eventos también llamados. Por ejemplo, el suceso D va a ser justamente A intersección B. ¿Cómo escribiríamos coloquialmente A intersección B? Y bueno, diríamos que la suma de los resultados obtenidos sea 6. ¿Y se acuerdan cómo se traduce el intersección? El intersección se pone como un ¿qué? Como un i. Y el mayor de los dos tiene que ser 4. Entonces hay que buscar la intersección entre estos dos conjuntos. Por eso también habíamos visto las operaciones de intersección. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué elementos tienen en común estos dos? Por ejemplo, a ver, ¿este elemento está en ambos o no? No, ¿no? Este sí, ¿no? Está acá abajo. ¿Se ve o no? No, este no está acá. El 4,2, sí, acá está. Acá está 4,2. Y el 5,1, bueno, tampoco está. Entonces hay dos elementos nomás que tienen en común. El 2,4 y el 5,1. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, el conjunto D está formado por los elementos 2,4 y 4,2. ¿Se entiende eso, chicos, o no? Hago sí. la intersección, o sea, los elementos que hay en común. Ahora E va a ser la unión. ¿Cómo se escribe coloquialmente la unión? Unión, el símbolo de unión, se traduce en un O. Porque puede pasar esto o puede pasar esto otro. ¿Se entiende o no? Entonces diríamos, ven, la suma de los resultados obtenidos es 6 o el número mayor de los dos tiene que ser 4. Y básicamente unir dos conjuntos era a este conjunto que está acá, aumentarle los elementos que le faltan acá. Que están acá y que no están acá. Y bueno, si hacemos la unión,
Escribimos todos estos elementos y le aumentamos los que están acá pero no están en el A. Y bueno, este sería el conjunto o el suceso de... Bien. Ahora el suceso F. B intersección C. B intersección C sería, ¿cómo lo traducimos? De nuevo, la intersección es la que es un I. Yo quiero que el número mayor de los dos sea 4, pero que la suma a la vez sea 2. Y bueno, habrá algún elemento que cumpla con eso y directamente uno se pone a fijar acá. ¿Qué intersección hay entre estos dos conjuntos, entre B y C? Y claramente vemos que no hay ningún elemento en común. Por lo tanto, este suceso nos da vacío. Hola, Fran. Está bueno, profe. Entonces, acá tuvimos un suceso que fue la intersección, otro suceso que fue la unión, y este suceso de nueva intersección, pero esta intersección nos da vacío. ¿Qué podemos concluir de todo esto? A ver, con las definiciones que hemos dado. Bueno, de lo anterior podemos decir lo siguiente. El suceso C es un suceso elemental. ¿Cuándo un suceso era elemental? Cuando este conjunto estaba formado por un único elemento. ¿Se entiende o no? ¿Qué más podemos decir? Que el suceso A, B, D y F, A, B, D, E y F, no son sucesos elementales. Porque, vuelvo a repetir, para ser un suceso elemental tiene que tener un único elemento. A y B no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque al hacer la intersección de A con B no me da vacío. Acuérdense que para que dos sucesos sean mutuamente excluyentes, la intersección entre ambos me tiene que dar vacío. ¿Qué más podría decir? B y C sí son mutuamente excluyentes, ¿ven? ¿Por qué? Porque B intersección C, que es el suceso F, me devolvió el conjunto vacío. ¿Y qué más? Obviamente F es un suceso imposible. O sea, es imposible que al tirar los dos dados el número mayor de uno de los resultados sea 4 y a la vez la suma de los resultados obtenidos me dé 2. Entonces estamos en presencia de algo imposible. Por lo tanto, esto es un suceso imposible. ¿Se entiende eso o no? Todo basándonos en las definiciones de suceso elemental, sucesos mutuamente excluyentes y suceso imposible en este caso. Bueno, vamos con el ejemplo 17, dice. Sea el espacio muestra S del ejemplo 8 en la página 3 y los siguientes sucesos. Vamos al ejemplo 8 de la página 3. A ver qué decía el ejemplo 8. De una baraja francesa se extraen 4 cartas al azar en sucesión y con reposición. Entonces el suceso, el espacio muestra, perdón, eran cuaternas, porque eran un X1, un X2, un X3 y un X4, y como importa el orden, eran cuaternas, de modo que cada X sub I iba desde pique 1 hasta pique 13, diamante 1 hasta diamante 13, trébol 1 hasta trébol 13 y corazón 1 hasta corazón 13. Y habíamos visto cómo calcular el cardinal de este conjunto, que era este número que es bien grande. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a decir de nuevo? Vamos a proponer los siguientes sucesos. De nuevo, estamos proponiendo sucesos. El primer suceso sería el siguiente.
todas las cartas, perdón, acá hay doble cartas, extraídas son rojas, dice. Entonces, el primer suceso que hay es que todas las cartas extraídas deben ser rojas. ¿Cuáles eran las cartas rojas? Pregunto. ¿Se acuerdan o no? Era el corazón. Diamante y corazón, profe. Diamante y corazón. Los dos, diamante y corazón. Claro. Y las otras son cartas ¿qué? Color negro. De color negro. Entonces, suceso B. Todas las cartas extraídas son figuras. ¿Cuáles eran las figuras en la baraja francesa? Son el pico, el diamante, el trébol y el corazón. Son todas las figuras. No, esas no son figuras, esos son... Solo diamante sería. ¿Cómo? No, las figuras son... Vamos acá a ver. Al Google. Baraja francés. Imagen. A ver si podemos ver alguna. Estas son las figuras. ¿Se ve o no? Ahí. El J, la Q y la K. Bueno, no consideramos... La reina, no, rey. claro. Que era, esto vale cuánto. Empezamos con 1, 2, 3. Este es el que vale cuánto. 11, 11, 12 3. y 3. 13. Y hasta ahí nomás. En ambos ejemplos no consideramos al comodín, ¿no? Ese sí. Pero bueno. O sea Bien. que son 3. ¿Se entiende o no? Bueno, y obviamente Sí. hay en qué? En diamante, en corazones, en pique y en tréboles, ¿o no? Y en trébol. Porque acá Sí. vea, acá hay una en pique. ¿Se ve o no? Entonces, ¿cómo vamos a describir este suceso? Y bueno, ahí está, ¿ven? El suceso B son las cuaternas, pero que los XY tienen que ir desde donde, ¿ven? Desde pique 1 hasta pique 13. Desde diamante 1 hasta diamante 13. Desde diamante 11, perdón, hasta diamante 13. Desde trébol 11 hasta trébol 13. Y de corazón 11 hasta corazón 13. Ahí lo que no habíamos dicho, cómo escribir el suceso A, ¿por qué? Por extensión, por comprensión digo. El suceso A dijimos que todas las cartas eran ¿qué? Rojas, ¿no? Y entonces el XY tiene que ser ¿qué? Desde diamante 1 hasta diamante 13 y desde corazón 1 hasta corazón 3. ¿Se entiende o no? Acá, ¿por qué no los podemos escribir? Porque no es que no lo podemos escribir. ¿Por qué no me conviene escribir este conjunto por extensión? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? ¿Alguien me puede decir o no? O este subconjunto, en realidad. El X1, ¿cuántos valores puede tomar? Trece. Ah, no. 13. ¿13? ¿Estás seguro? 13 son acá. 26. 26. Y como es con reposición, significa que puedo devolver la carta y puede volver a salir. O sea que el X2 puede tomar ¿cuántos valores? 26. 26. Y el X3, También 26. 26. Y por ende el X4. 26. O sea que el cardinal de A, ¿cuánto sería? 26 elevado a la cuarta. La cuarta. A la cuarta. Y si alguien hace 26 a la cuarta, ¿cuánto nos da 26 a la cuarta? 26 elevado a la cuarta nos da 456. 456.966. Bien, o sea que
Voy a poner a escribir los 456.976 elementos o no. Y no voy a terminar más. Por eso acá necesitamos escribir a este suceso. ¿Por qué? Acá está escrito por comprensión. ¿Se entiende o no? Bueno, en cambio, el suceso B habíamos dicho que era ven de dónde. Desde pique 1, pique 11, perdón, hasta pique 13 y así desde 11 hasta 13 en cada uno de los símbolos. Entonces, ¿cuánto sería el cardinal de B si lo tendría que calcular? El X1, ¿cuántos valores puede tomar? 12. 12, a ver. 3, 6, 9, 12. Perfecto. El X2. También 12. 12. Y así, ¿no? Todos 12. O sea que el cardinal de este conjunto B, ¿cuánto sería? 12 a la cuánta. A la cuarta. A la cuarta, bien. Y 12 a la cuarta nos da cuánto. 12 elevado a la cuarta. 20.736 elementos. No puedo ponerme a escribir los 20.700 porque me acabo un cuaderno entero de hojas, ¿no? Y capaz que ni me alcanza. Y ahora el suceso C va a ser el siguiente. Todas las cartas extraídas son ases. ¿Cuál era el as de todos estos? Cuando uno juega al póker, siempre lo mejor es sacar, una de las mejores manos es el póker de ases, ¿o no? ¿Cuál era el as? ¿Se acuerda o no? ¿El A de espada? No, el as. As, A-S. ¿Qué es un as? Es el 1. El 1. El A. Justamente ven, A. Por eso se llama A. He sacado los ases. Uno dice he sacado los ases. Entonces significa que ha sacado todos los unos. ¿Se entiende o no? Entonces, el suceso C, ¿quién sería? Los X1, X2, X3, X4, tal que el XY puede tomar o pique 1, o diamante 1, o trébol 1, o corazón 1. Ases solamente. ¿Y cuál sería el cardinal de este conjunto? 4 a la cuarta. 4 a la cuarta, bien. Y 4 a la cuarta nos da cuánto? 256. 256. O sea que este tiene 256 elementos. Ahora vamos a empezar a operar con esos sucesos. Por ejemplo, tenemos el siguiente. D va a ser la intersección. ¿Qué significa? Todas las cartas extraídas son rojas, pero a la vez tienen que ser ¿qué? Figuras. Entonces eso lo escribimos así, ¿ven? Todas las cartas extraídas son rojas y son figuras, ¿ven? El suceso E va a ser la unión. Todas las cartas extraídas son rojas o son figuras. Y el F podemos hacer A intersección C, que va a ser todas las cartas son rojas y son ases. Bueno, hemos planteado estos sucesos, ya sea con intersección o con unión. Veamos cómo escribiríamos esos sucesos. El D, ¿qué decía? ¿Ven? Todas las cartas tienen que ser extraídas, tienen que ser rojas y a la vez figuras. Entonces de nuevo ponemos el X1, X2, X3, X4, de modo que el XY va de dónde. Como tienen que ser figuras y rojas, entonces solamente me quedo con quiénes, con los diamantes y con los corazones. ¿Se entiende o no? Eso ¿por qué? Porque tienen que ser como rojas. ¿Se entiende o no? Y como tienen que ser también a la vez figuras, entonces el diamante tiene que ir desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 13. Y el corazón tiene que ir desde 1 hasta 13. Entonces, ¿cuánto sería el cardinal de este conjunto? El X1, ¿cuántos valores puede tomar?
6, profe. 6 valores. Y el x2, También 6. 6. Y así con el x3 y el x4. Por lo tanto, el cardinal de este conjunto, ¿cuánto va a ser? 6 a la cuarta. 6 a la cuarta. Perfecto. Ahora el suceso E. E dice que tiene que ser la unión. O sea que todas las cartas extraídas tienen que ser rojas o pueden ser figuras. Entonces, el XY, o sea, son de nuevo cuaternas. De modo que el XY puede ser rojas. Y como puede ser roja, entonces ven, voy desde diamante 1 hasta diamante 13. ¿Y de qué más? De corazón 1 hasta corazón 13. Pero también puede ser figuras. Acá ya las figuras ya están contempladas, ¿o no? Porque el 11, el 12 y el 13 están acá. Pero ¿qué le tengo que sumar también? Le tengo que sumar las negras que son figuras. Por eso va desde pique 1 hasta pique 13. Y desde trébol 1 hasta trébol 13. Entonces, el X1, ¿cuántos valores puede tomar? Profe, desde 11, no desde el 1. ¿A dónde? ¿Dónde? Cuando usted dice desde el pique, usted dijo del 1 y es del 11 al 13. Pique Porque 11 hasta 13. Sí, está bien escrito, solo claro, que yo me trabo el con... trébol también. Desde pique, Está bien, profe. pique 11 hasta pique 13 y desde 11. trébol 11 hasta trébol 13. Sí, por ahí se me... Claro. Veo 11 y digo 1, no sé por qué. Pero se entiende por qué. Se entiende por qué acá estos van desde 11 hasta 13 y en cambio estos van desde 1 hasta 13, ¿o no? Claro, porque el diamante y el corazón son rojos. Pero Como claro, pide figuras también, entonces que hay que incluir las figuras de las cartas negras. de las son, cartas son negras. figuras. Claro, porque son figuras. Pueden ser rojas o pueden ser figuras. Acá están las figuras, ¿o no? Ya. Y también tengo que poner todas las rojas. Entonces el Sí. X1, ¿qué valores puede tomar? ¿Cuántos valores podría tomar? Y acá, ¿cuántos hay? Ya. Acá. 26. 26. 26. ¿Y acá cuántos hay? 32. 32. O 6 más, que nos da 32. O sea que el X1 puede tomar 32 valores, el X2 32, 32 también. 32 y 32. O sea que esto nos da, el cardinal de este conjunto sería Sí. ¿cuánto? 32 a la 32 a cuarta. la cuarta. 32 a la cuarta. F dice, todas las cartas tienen que ser rojas y a la vez tienen que ser ases. Entonces, son cuaternas, de modo que el XY sea rojo. Entonces, ¿con cuáles me quedo de los ases? Me quedo con el diamante y con quién más. Y con Corazón. el corazón nomás. Y bueno, este es ¿cuánto nos daría? El X1 puede suceder de cuántas maneras. 2. Digo, De 2. Y así este también de 2, de 2 y de 2. Entonces, ¿cuál sería el cardinal de F? 16. No, ¿por qué 26? No, 2 a la 16. cuarta. 2, 16. 16. 16 que es 2 a la cuarta. 16. Perfecto. Sí, 16. Bueno, de lo anterior, ¿qué podemos concluir? ¿O qué podemos decir? Ninguno de los sucesos es elemental. ¿Cuál era la condición para que un suceso sea elemental? Esté formado por un único elemento. Que esté formado por un único elemento. Perfecto. Segundo, A y B no son mutuamente excluyentes. ¿Cuál era la condición para ser mutuamente excluyentes? Que la intersección me dé cuánto. Vacío. Vacío. Y no nos está dando vacío. Tercero, A y C también no son mutuamente excluyentes. Y bueno, es por lo mismo, porque esta intersección no nos dio vacío. Entonces, con esto ya hemos visto el concepto de suceso. Un suceso, volvemos a repetir, es cualquier subconjunto del espacio muestra. Es todos estos que están acá
El A, el B, el C, el D y el E y el F son sucesos del espacio muestra que se había presentado en el ejemplo anterior. Con eso